Bueno, estamos precisamente en un teatro que está de moda. Este teatro está precisamente en Usera. Todo el mundo va a la Gran Vía a escuchar, a ver los teatros, todo el mundo se mueve por los teatros clásicos. Pero bueno, si hay gente que trabaja, pero trabaja algo diferente. Trabaja un teatro que está mucho más en la actualidad, mucho más en lo que está pasando el día a día, y con todos los actores totalmente son artistas. Y son diferentes a la hora de comunicar y a la hora de transmitir. Todos, como vais a ver, son 6 artistas jóvenes todas y con muchas ganas de trabajar y de hacer. Y eso es lo más importante. Pero hay otra cosa importante que sí quiero recalcar, y es la pasión que ellas ponen a hacer su programa. Porque si no se tiene pasión, difícilmente puede salir bien. Y estoy convencido que el triunfo que están teniendo es porque son como son. Bueno, vamos a empezar un poco diciendo que estamos aquí con la nueva compañía Danza Teatro Las Niñas, una compañía compuesta por 6 mujeres jóvenes que han presentado la obra Código 400 en la sala El Corral de Usera. Bueno, lo que empezó como un proyecto final del segundo curso de la diplomatura de danza La Escuela de la Manada es ahora su debut. Su proyecto ha tenido un enorme éxito durante 2 meses de representación y ha dejado a todos con ganas de ver mucho más teatro en la calidad que ellas saben hacerlo. Y bueno, esta emocionante trayectoria nos tiene intrigados y queremos conocerlas, queremos saber mucho de ellas. Bueno, vamos a empezar preguntando, ¿quiénes sois las niñas? A ver, ¿quién me contesta? Creo que voy a empezar yo. Muy bien, venga. Las niñas pues, somos nosotras. Es decir, somos un grupo de 6 mujeres jóvenes, como has dicho tú, que empezamos nuestros pasitos juntas como compañeras de clase hace casi 4 años. ¿Alguna quiere...? ¿No dices nada más? Bueno, me imagino... Porque es que, claro, te diría, a partir de ahí, ese compañerismo en clase terminó siendo una amistad profunda, que ahora, una vez terminados los 3 años de curso, vemos que queremos continuar trabajando juntas. Entonces, creamos esta compañía y ahí empezó todo. Bueno, me parece bien. Pero ¿por qué Las Niñas como nombre? ¿A quién se le ocurrió? Pues a ver. tiene una historia bastante, no larga, sino que es de hace unos años atrás. Y es que entre nosotras siempre nos hemos llamado las niñas. Hasta mi novio nos llamaba las niñas. Entonces, un día al sentarnos y decidir, vale, qué nombre nos representa, era el único que cuajaba, el único que encajaba. Y digamos que es para mí muy tierno, porque es la forma en la que nos llamamos entre nosotras. Y por eso decidimos las niñas. Y Muy porque bien. hay muchas andaluzas, por eso las niñas. Sí. Bueno, a ver si verdad que tocáis el acento ese andaluz, que es muy graciosillo, ¿sabes? Eres muy bien. Sí, porque además no es las niñas, es las niñas. Sí, es las niñas. Las niñas. Las niñas. Sí. Que es muy de la tierra. Yo al principio pensé que se os había olvidado poner la S como plural, pero luego me dijo de tu padre precisamente, no, es que es así. Bueno, muy bien. Correcto. Pero estamos aquí porque vuestra obra, Código 400, ha tenido mucho éxito. Algo habéis puesto y seguro que lo habéis hecho fenomenal. Bueno, ¿qué es el Código 400? Pues el Código 400 es una función que habla sobre los centros de menores y que es claro, estuvimos hablando, cuando estuvimos creando la función dijimos qué nombre le podemos poner a la función, cómo la vamos a llamar. Y descubrimos que había un código que entre los guardias de seguridad, cuando había algún altercado entre los menores, decían Código 400. Y como que lo veíamos muy representativo a la hora de resumir todo la enjundia de la función, porque era pues un grupo de niñas en un centro de menores y tal, pero ¿cuál es el kit de la cuestión de lo que se va a hablar? Y consideramos que ese era el mejor nombre para la función. Me parece muy bien. ¿Cuál es la tesis de la historia o el hilo conductor en la obra? Pues creo que lo que quisimos denunciar o poner en las cartas sobre la mesa en cuanto al tema era la violencia que sufren los menores allí dentro
entiendo que la falta de recursos o la falta de un acercamiento real hacia esos menores, ¿no? Porque recordamos que pues, estos menores están aquí por algún tipo de delincuencia o de algo que les ha podido pasar a ellos, que por H o por B han terminado en un centro tutelado, y es lo que les ocurre allí dentro, ¿no? A lo mejor la falta de ayuda emocional que pueden llevar a tener, pues, y la violencia que sufren allí dentro, era lo que más queríamos representar en cuanto a la función. Me parece, de verdad que la idea me parece extraordinaria. Fíjate, Micha, me está ocurriendo que el hacer una película de esto sería también extraordinario para que vieran un poco la realidad de lo que está pasando allí, ¿verdad? ¿No os parece? Exacto. O sea, hemos hecho... Sí, claro. Para añadir, porque has preguntado concretamente lo de la tesis, y así como para redondear el tema, una de las tesis que hemos hablado más de una vez entre nosotras es cómo el niño, porque al final la obra trata de chavales, chicas sobre todo, que son pequeñas, cómo los niños sobreviven muchas veces a sus circunstancias y muchas veces se les tacha de malos. O sea, hay como el concepto de centro de menores, niños problemáticos. Y en realidad estos niños no son problemáticos porque sí, sino todas sus circunstancias, tanto fuera como dentro del centro, les lleva a sobrevivir. Y a veces la forma de sobrevivir no es la adecuada, pero porque no les enseñan, sino que están todo el rato enfrentando a situaciones muy complicadas que en realidad un niño no sabe gestionar. Entonces la tesis más o menos podría ser el niño no es malo, sobrevive. Y ya está. Sí, pero un poco, ¿de dónde salió esta idea? Pues, ¿empiezo? Vale, todo te digo con que estamos en el aula en el que nosotras empezamos como compañeras nuestros inicios, nuestros primeros pasos. Y fue aquí mismo donde, pues, como hemos dicho antes, en nuestro proyecto de final de curso del segundo año teníamos que crear algo en conjunto. Y llegamos con diferentes ideas planteadas. Una quería trabajar el TCA, la otra, por ejemplo, diferentes religiones, la otra el bullying. Y vimos que eran temas que rodeaban todo el tiempo la vida de un adolescente. Entonces sabíamos que queríamos empezar por ahí. Dale. Sí, cuando he hecho del bullying, yo entrevisté, en una entrevista que hice, una grafóloga, que no sé si la conocéis, se llama Macarena Arnaz. No. Y bueno, esta a través de la escritura podía detectar qué niño, qué niña podía estar sufriendo el bullying, ¿verdad? Y era muy interesante porque el problema, como decía ella, no era la persona que sufría el bullying, sino el que tenía que tratarse, esa que provoca el bullying, ¿no? Es verdad, es verdad. Y fue muy interesante porque además, a través de la escritura, ella iba a colegios, pero ya muchas veces en estas edades, pues uno no manifiesta lo que piensa, pues a lo mejor lo manifiesta a las amigas, pero nada más se queda ahí, y entonces no se puede tomar medidas porque no se sabe. Realmente hasta que pasa algo que es ya más lamentable, que ya pues la cosa no es tan reversible, ¿no? Bueno, por decir esto un poco también, ¿cómo habéis decidido tocar estos temas tan crudos? Un poco sigue lo de... Sí, en realidad sigue con cómo inició un poco esto. Realmente estábamos aquí sentadas, empezamos a pensar qué temas queríamos contar, qué nos gustaría trabajar, tanto como bailarinas, como actrices, y empezaron a surgir cosas, y es lo que dijo Daniela, realmente decíamos, coño, si es que esto, los adolescentes pasan por esto, muchos de nosotros pasan por esto, y realmente surgió por ahí. Empezaron a hablarse por ahí un orfanato, el centro de menores, y investigando acabamos viendo que había una gran trayectoria dentro de los centros de menores y justamente ahí veíamos que esto es lo que queríamos contar. ¿Quieres? Sí. Pero bien, lo contáis, fenomenal, pero ¿os habéis planteado un poco qué soluciones hay o qué soluciones daríais para este tipo de personas que están pasando por esa situación? O sea, digamos que las instituciones atienden realmente estos casos o al final dicen, mira, es que somos tantos que al final no atienden a nadie, ¿no? Claro. Yo creo que un tema puede ir por ahí también, ¿no? ¿Ibas a decir algo? Cuenta. Sí, yo iba a decir
sobre lo de por qué queríamos tratar un tema tan crudo, y es a mí algo que lo siento en la entraña, es que al encontrar tantos artículos y tantos testimonios de menores de edad que sufrían abusos físicos, psicológicos, y que de esto la gente nadie sabe de estos niños, y nos ardía por dentro que nadie supiese esta historia, y por eso nosotros queríamos contarlas, porque hay artículos y hay testimonios por ahí, pero nadie conoce a estos chavales. Y tenías que verlo, vivirlo desde dentro. Claro. Pues fíjate, yo lo que creo que sois valientes a la hora de plantear un tema de estos. Es un tema de estos que tiene mucha profundidad y mucha importancia. Porque claro, yo quiero ponerme un poco en la postura de los padres, ¿no? Si un hijo pasa una situación así, ¿cómo lo desarrolla? ¿Cómo lo interpreta? ¿Qué hace en esos momentos? Porque claro, yo creo que vosotros el día de mañana también vais a ser de alguna forma padres. Y, bueno, mi hijo está pasando este momento, pero ¿a dónde voy? ¿Dónde acudo? ¿Qué puedo hacer? Claro. ¿Eso vosotros cómo lo veis? ¿Cómo lo enfocáis? Pues, o sea, a mí me parece que como que no, o sea, yo por lo menos creo que no se ve muy bien las ayudas que puede haber, porque además creo que todo este tema, sobre todo en los centros de menores, hay muy mala organización. Entonces, claro, un padre realmente no sabe qué opciones tiene, a veces incluso ni se da cuenta de que su hijo está pasando por alguna situación mala o lo que sea. Entonces, claro, de repente lo primero que te llega es, vale, pues le toca entrar en un centro de menores porque el juez lo ha dictaminado, pero realmente necesita entrar en un centro de menores, o necesita ayuda profesional, o necesita un psicólogo, o incluso un centro específico para esa cosa que está tratando. Y creo que en general lo que pasa es eso, la desinformación, la falta de recursos en general. Ya, pero entonces, vamos a ver, te encuentras con una papeleta de estas, ¿no? O tú ves una amiga tuya, es alguien, ¿y qué le aconseja? ¿Qué le decís vosotros? ¿A dónde tenéis que ir? Sí, dale. Sí, antes, recogiendo esta y otra anterior, la de qué solución, creo que en realidad nosotras, como tal, no damos una solución, porque eso depende de mucha más gente y muchos más factores que no están en nuestra mano, tristemente, porque ojalá. Pero, a ver, un momento, me he perdido, me he puesto nerviosa. A ver, recupera, rebobina. Sí, creo que al final el objetivo del arte, sobre todo lo que tiene que ver con teatro, cine, está en informar y en hacer conscientes. Por ejemplo, actualmente estamos en una generación donde ir al psicólogo es mucho más normal que de lo que era antes. Y viene un poco de la mano de eso, de hacer ver que estas cosas están pasando y que estas cosas, para solucionarlas, primero hay que verlas. Tienes que ubicar el problema, que existe el problema, y que si la gente empieza a mirar no solamente el que lo está sufriendo, sino todo su entorno, poco a poco habrá más gente que se implique y que en vez de dedicarse a otra cosa, se dedique también a esto, que también es importante, que también tiene importancia. Entonces, nosotros lo que hacemos es abrir una ventana y que la gente mire a través de ella y se plantee, pues efectivamente, mi hijo igual no está teniendo una racha violenta porque se ha vuelto un caprichoso y ya, sino igual le está pasando algo más y no lo estoy viendo. Igual yo mismo como padre no estoy haciendo lo correcto. Y luego también entender que hay padres que no hacen lo correcto no porque sean malos, porque creo que al final es un poco es generacional, sino que igual simplemente no han aprendido, no están lo suficientemente informados como para saber qué hacer. Entonces creo que lo más importante es que la gente quiera abrir los ojos, quiera mirar y quiera enfrentarse a los problemas que hay, que pertenecen a nuestra sociedad, y que al final, si no los arreglamos ahora, no hacemos ahora algo por arreglarlo, vamos a acarrearlo, o sea, nos va a perseguir en el futuro. Bueno, ya. Muy bien, me ha gustado un montón lo que has dicho, claro que sí, es verdad. Pero bueno, hoy en día que hay tantos medios, hay tantas formas de informar y de pasar, porque claro, hoy en día, ¿quién no tiene el móvil? El móvil llega a todo el mundo, ¿verdad?
Y no sé, hay mucha publicidad que nos habla de muchas cosas, ¿no? Si uno le preguntan, oye, ¿quién ha fichado al Barcelona? Seguro que no nadie tipo, mira, ha fichado a este, o el Madrid. Pero si alguien le pregunta, ¿qué centros hay que realmente puedan tratar esos temas? Yo creo que la mayoría, y me incluyo yo también, pues no sabemos qué centros hay, pero también deberíamos de planteárnoslo, porque cuando existe el problema de alguien de tu familia o amigos que tienes y amigas, pues también decirle, oye, pero mira, pues hay un centro donde realmente te van a escuchar, donde lo tuyo puede tener solución también, porque muchas veces tú mismo te estás haciendo una película que a lo mejor eso se te trata de corregir, no sé, creo que puede haber otras fórmulas, ¿no? Totalmente. Es verdad. Bueno, dentro de eso, ¿con qué mensaje vosotros queréis que llegue al espectador? Pero lo están viendo en el teatro, que lo haréis fenomenalmente con la danza, que luego hablaremos cómo combinar las dos cosas, ¿no? Pero realmente, al espectador, ¿qué mensaje le queréis transmitir? O sea, creo que en el fondo es lo que estaba diciendo Elena, que está muy relacionado con informar, que se vean las cosas. Porque, por ejemplo, nosotros nos basamos tanto a la hora de crear código en Ajax y Prox, que son músicos que han salido de un centro de menores. O la canción La Uca, que es una que utilizamos nosotras también en código de Lia Kali, que también ha pasado por un centro de menores. Entonces, como que los artistas han tenido que vivir esto y han tenido que hablar de esto, porque se tenía que hablar. Y nosotras no lo hemos tenido que vivir, justo las que estamos aquí, pero al final fue lo que estaba diciendo Michelle, a la hora de informarte, veías que terminabas en un centro de menores por tener anorexia. Terminabas en un centro de menores porque de repente te quedabas huérfano y un orfanato estaba lleno y tenían que hacer algo contigo y te enviaban a un centro de menores. Terminas en un centro de menores porque eres un inmigrante sin papeles. Entonces, poder mostrar todas esas cosas en la vida de los 6 personajes, entender cómo han llegado ahí, qué pasa y también qué punto de vista o cómo tratamos el tema de los padres, está relacionado con lo que has dicho de no solamente el que sufre bullying tiene que ir al psicólogo, el que hace bullying también. Entonces también hay algo de papás, id viendo qué pasa en vuestra casa. Si tu hijo de repente se está metiendo en peleas. Y no es por señalar a nadie, sino por busquemos juntos soluciones, que es en el fondo lo que planteabas antes. También sobre todo como decía Daniela, el quitar el estigma que puede haber encima de, porque tú dices centro de menores y a la gente enseguida piensa, oh, pues los malos, pues igual que se hablan de las cárceles, ¿no? Yo entiendo que una cárcel debería ser un centro en el cual tú reeducas a esta gente que puede delinquir o lo que sea, para poder reinsertarlo efectivamente en una sociedad funcional, y entiendo que con los menores sucede exactamente lo mismo, solo que creo que hay un estigma muy grande a esta gente, sobre todo a la gente que está en estos centros, pues porque suele ser de X nacionalidad o de X clase social, y que en realidad no tiene tanto que ver con eso, aunque pues evidentemente también tiene que ver, ¿no? El hecho de, pues, si tú te has criado en este entorno, puede ser que termines en un centro de menores o puede ser que no, quién sabe, ¿no? Pero poder quitar el estigma de que los chicos que están en un centro de menores no han entrado por gusto, ni son malas personas, sino que, como decía antes, creo, Elena, se han criado en un entorno que evidentemente no es favorable para ningún tipo de infancia, y sobre todo el hecho de que esos niños necesitan realmente ayuda para, pues igual que en las cárceles, los adultos, en este caso los menores, puedan ser funcionales el día de mañana en sociedad. Pero fíjate que se me ocurre una cosa de todo lo que dices, pero yo creo que los padres al final no llegan a comprender. No. Por ejemplo, yo he escuchado a mucha gente que te dice, mira, mi hijo es buenísimo, está en su habitación, está todo el día metido con el ordenador. Y yo pregunto, bueno, ¿pero qué ve en el ordenador? Claro. ¿Con qué se relaciona con el ordenador, ¿no? Hay unas comunicaciones con alguien más. Y esto muchas veces hay un desconocimiento por parte de los padres, que tampoco se preocupan o no han buscado tampoco la forma de ayudarles. O decir, oye, mira, porque cuéntame algo. Muchas veces hay que ser como amigos, hay que efectivamente es así. ¿Para qué? Para que se abran y puedan comunicar, ¿no? Pero ibas a decir algo, te has quedado con la palabra. Me parece muy interesante justo lo que estás diciendo, porque creo que investigando diferentes tipos de infancias de nuestros personajes, creo que todas hemos descubierto, digamos, como el kit de la cuestión, ¿no? Creo que
y que pasa en la vida real, ¿no? Nosotras y los niños en general no nacen sabiendo, igual que los animales, y somos un ser social que imita. Entonces creo que llega un punto en la adolescencia en el cual tú tomas, creo que casi una decisión muy inconsciente, que es o seguir el patrón de tus padres o hacer el radicalmente contrario. Entonces, claro, a lo mejor un padre que no se comunica con su hijo, pues hay dos opciones, ¿no? Que de repente tenga un hijo, a lo mejor que no sea comunicativo, o que de repente sea una bomba de violencia. Y entonces, claro, pues yo entiendo que hay un padre no sepa muy bien cómo gestionar, porque tampoco le han enseñado, ¿no? Y tampoco tiene culpa de eso. Entonces, creo que justo todo este tema de los centros de menores sirve para poder educar a estos niños que no están pudiendo tener esas facilidades ni en casa ni en los colegios, y que evidentemente pues estos niños puedan ser felices el día de mañana y aprender tanto de sí mismos como de los demás, de sus emociones, de ya no el bien y el mal, pero ser bueno en el mundo, ¿no? Por así decirlo, y estar tranquilo también consigo mismo y entenderse sobre todo. Eso me parece la palabra clave, el tema de entenderse. Sí. Sí. Yo lo que veo que también un poco la sociedad de hoy en día, que estoy equivocado, trabajan los dos, no tienen tiempo para nada porque las empresas exigen mucho, ellos tienen que pagar la hipoteca, tienen que pagar los colegios. Sí. Y yo creo que estamos en una sociedad diferente, ¿no?, a la de antes. Decía antes, bueno, es que la mujer, ahora alguien me dijo no hace mucho que las mujeres lo ven muy bien que se queden en casa aunque tengan carrera, porque ellas dicen, en Estados Unidos, me hablaba hace poco uno, y decía, ¿por qué? Porque ellas no querían perderse parte de la vida de sus hijos, ¿no? Cosa que aquí no es así. Bueno, dicho esto un poco, vosotros hace 2 años hicisteis una función, funcionó muy bien, estuvo muy bien, pero ¿qué aportáis en esta nueva función ahora? A ver. Pues, creo que sobre todo en lo que nos hemos centrado esta vez en añadir ha sido todo lo que tiene que ver con el antes de los personajes, de dónde vienen. Y creo que ahí tiene mucho que ver con lo que justo lo que acabamos de hablar de los padres, porque en general creo que prácticamente todos los personajes vienen de unas casas, de unas familias muy difíciles. Cosas como padres metidos en la droga, padres que no les hacen caso, padres demasiado estrictos, y al final creo que todo eso nos parecía muy importante para los personajes y para que después acaben en un centro de menores. Y creo que sobre todo eso ha sido lo que más hincapié hemos hecho esta vez, de meter y de hacer entender que esto es importante, no solo lo que pasa dentro del centro, que sí, que es muy importante, pero claro, de repente tienes un personaje que hace bullying. ¿Por qué hace bullying? ¿De dónde viene? Tienes un personaje, una bulímica. ¿Por qué es bulímica? ¿De dónde viene? ¿Por qué está una bulímica en un centro? Y cosas de este tipo, que creo que es muy importante entender de dónde viene el niño y por qué está ahí dentro el niño. Importantísimo. Sí, en resumen es profundizar en cada uno de los personajes, que era lo que creo que realmente faltaba hace 2 años, porque al final, pues, como tal, fue un examen, seguíamos aprendiendo y hicimos una función profesional ahora mismo de lo que hicimos hace 2 años y recoger esa idea que tanto nos marcó en realidad. Que de examen ha pasado a ser una función. Justo, de examen a función profesional y destacar realmente lo que queríamos contar, que es profundizar en cada una de nosotras y en cada uno de los personajes. Aparte de que se nota esa profesionalización en cada una de nosotras. Y en el elenco, por ejemplo, porque pasamos de ser 6 a ser 16 o 15 al final. Y pues eso, profesionalización como bailarinas y como actrices para poder contar aún mejor aquello que ya habíamos creado hace 2 años. Me parece muy interesante. Pero ¿por qué es importante seguir representando esta función hoy? Yo creo que voy a repetir un poco lo que dije al principio. Yo creo que es muy importante para que la gente sepa qué está pasando en los centros de menores que no funcionan bien, porque no los voy a incluir a todos,
creo que es súper importante que la gente lo sepa, porque creo que como país tenemos que... O sea, los niños siempre son el futuro, entonces creo que tenemos que cuidarlos. Y me parecen parte de la sociedad esenciales. Y que creo que es importante también porque voy a mencionar dos cosas y son la droga y la violencia. Y que justo son dos cosas que te pueden meter en bucles de por vida. ¿Y cuántos chavales vemos por la calle, por los barrios, que pasan droga o que se meten en peleas y la forma de solucionar sus conflictos es peleándose? Y esto lo mostramos en la función. Y yo creo que es importante contarla hoy en día para recordar a los niños que la violencia es un bucle, que no acaba nunca y que no vas a solucionar nada en tu vida con la violencia, vas a empeorar. Y también otro recordatorio con tu personaje sobre todo, de que las drogas son un agujero que siempre va más hondo y más hondo y más hondo. Y justo o sea, no son los años 80 ni mucho menos, ¿no? Pero creo que para los jóvenes que justo nos falta madurez y todo eso, pues es guay recordar cuidado, mira lo que pasa si te metes en el mundo de las drogas. Sí, también sobre todo por darle voz a la gente que no la tiene, ¿no? Porque en los centros de menores no tienes ni voz ni voto, por así decirlo. Tú entras allí, te dicen ABC y ABC ha de ser, ¿no? Pero creo que, de hecho, en la canción de Lia Kali creo que ella lo decía, que también ella utilizaba ese arte a la hora de denunciar aquello que una vez ella estaba dentro, ¿no? Y en este caso, aunque nuestros personajes sean ficticios, la gran mayoría están basados en hechos reales. Creo que esas personas, esos menores, no tuvieron la oportunidad de decir lo que allí sucede, o tanto por miedo o por querer olvidarlo, que es perfectamente entendible. Y entiendo que nosotras, aportando una perspectiva desde fuera y entendiendo, incluso hablando con chavales que han estado allí dentro, teníamos la necesidad de hablar por ellos, ¿no? Yo me acuerdo que fuimos un par de chicas al Centro de Menores de Hortaleza y estuvimos hablando con algunos de ellos para que nos contasen, ¿no? Y esto lo recuerdo muy, muy emocionada porque fuimos a hablar con uno de los chicos y se quedó muy impactado porque de repente le estábamos preguntando, él era el importante, ¿no? Y nos dijo, ay, pero ¿por qué queréis saber esto, no? Y me acuerdo que le dijimos, es porque vamos a hacer una obra de teatro y de danza, y con lágrimas en los ojos el chico nos dijo, yo salgo en vuestra función, y de repente, uy, es que me emociona un montón, te lo juro, sentí que yo le estaba dando voz a ese chico y siento que es lo más importante, ¿no? Ya que él no podía hablar sobre lo que le estaba pasando, el hecho de poder nosotras decir, yo voy a hablar de esto, uy, te lo juro, me emociono tanto, lo estás viendo, ¿no? Pero sí, no, para pero mí fue muy emocionante. Muy natural y veo un poco tus sentimientos. El poder... Y creo que eso es un poco lo que nos llena a todas como artistas, ¿no? Una de las cosas que más nos gusta es, pues eso, contar historias que pasan a día de hoy, porque, sobre todo injusticias, ¿no? De decir, mira, pues si tú no puedes hablar de esto, yo me encargo, ¿no? Pero desde el punto de vista artístico, porque considero que el teatro y la danza es ese arma de poder poner las cartas sobre la mesa y decirle al mundo, nosotras no teníamos ni idea de qué pasaba en los centros de menores, y de repente poder embarcarnos en ese viaje y poder prestarle nuestra voz a esa gente, para mí es de las cosas más importantes. Sí, también recuerdo que ya en el momento en el que empezamos todo el estudio y la investigación, etcétera, había pasado algo, no sé si era hace un año o dos, pero la noticia era que había muerto una persona, un joven, en un centro de menores. Entonces, ver eso, que es que creo que eran como 2 años antes de cuando decidimos crear todo esto, y después nosotras conocemos a personas que han estado en centros de menores cercanas medianamente a nosotras, y ver que quizás no es la misma historia, pero hay patrones que se repiten, y ya han pasado 2 años y acaban de pasar otros 2, y ahora que lo hemos rehecho han pasado ya pues 6 desde la creación de esa noticia. Es normal que sigamos diciendo, hace falta que esto se sepa. De hecho, voy a hacer un apunte sobre el chico Ilias,
todavía no se ha resuelto el caso, el juicio sigue, o sea, sigue abierto después de tantos años, cuando hay un vídeo de cómo los guardias atan boca abajo al niño. Y es que es muy fuerte. Sí, totalmente. Bueno, nos dice el director que vamos a publicidad. Dentro de 3 minutos volvemos a seguir, porque esto no es que esté bien, está emocionante. Venga, hasta dentro de unos minutos. Si buscas los mejores materiales para tus creaciones y tu destino es Madrid, Bellas Artes GECO es tu mejor opción. Ya somos la 4ª generación a vuestra disposición. Desde lienzos, acuarelas y óleos hasta herramientas especializadas para todas las técnicas. Lo tenemos todo. Asesoría personalizada y las mejores marcas en el centro de Madrid. Encuéntranos en la calle Hortaleza 82 y en la calle Pelayo 38 o visita nuestra tienda online www.bellasartesgeco.com. Teléfono 91 319 96 90. Síguenos en nuestro Instagram y forma parte de nuestros talleres en geco.bellasartes. GECO Bellas Artes, donde tu talento se transforma en arte. Inspírate, crea y vive el arte con nosotros. Bueno, ya nos hemos tomado un café, a pesar de los 3 minutos que tenemos de publicidad, y vamos a continuar, pero vamos de una forma que a mí se me está haciendo muy rápido, porque escuchando a ellas es que te entusiasman y tienen algo la juventud que la verdad que bueno, que son muy sinceras, que lo que están transmitiendo es la labor que están haciendo ellas y lo que quieren transmitir al público, y eso tiene un valor que no tiene precio. Vamos a continuar con el programa. En la danza y el teatro, ¿cuál es la relación entre ambas cosas? ¿Qué relación tiene? Danza, teatro, hay mezclar las dos cosas, pero ¿cómo? A ver, explícanos. Yo lo veo... o sea, para mí la danza y el teatro son las dos caras de la misma moneda. Lo que pasa es que una para contar utiliza el texto y la otra el cuerpo, simplemente. Y digamos que para nosotras ese es el lenguaje para comunicarnos, o sea, contar a través de la danza. Y justo si tenemos la capacidad de decir texto bien, pues eso, pues hacer las dos cosas, porque eso ya sí que es una explosión a 360 grados. Y que al final fue como empezamos, porque nosotras en la escuela la escuela La Manada, enseñan la danza de la mano del teatro. Y es pues la escuela en la que tienes, aparte de tus horas de danza semanales, tus 3-4 horas, creo que eran o 5 en la tarde, bueno, tus buenas horas de interpretación para entender también lo que estás haciendo y que no eres solamente una bailarina de una coreógrafa de X concierto, sino que estás mostrando y estás contando algo con lo que haces. Entonces nosotras bebimos eso a la hora de empezar y al final nos encantó, lo adoptamos y desde ahí tiramos. Sé que con la danza un poco manifestáis un poco la agresividad o el tratamiento que le dan a estas personas, ¿verdad?, que tienen su tratamiento especial, ¿verdad? Y eso lo manifestáis también con la danza, ¿es así? ¿Lo entiendo así? Sí, a ver, yo creo que tiene mucho que ver con, lo que estaban diciendo mis compañeras Michelle y Dani, de entender la danza ya no solamente como un medio estético, sino como una forma de transmitir, de contar algo, ya sea tu propia experiencia o en este caso la de personajes viviendo una situación. Entonces, aquí el proyecto que tenían nuestros profesores eran hacer una obra de teatro mediante la danza. Entonces, yo creo que todo esto que dices tú de reflejar la violencia que estas personas reciben a través de la danza tiene que ver sobre todo porque en estas circunstancias es la parte interpretativa que estamos añadiendo. No es tanto pensar en, aquí lo llamamos forma, no es tanto pensar en vamos a generar la imagen, solamente la imagen, sin todo lo que conlleva el peso que tiene esa violencia, de que unas niñas están siendo maltratadas, sino contarte verdaderamente cómo están sufriendo ciertas cosas, pero a través del arte. El arte en este caso es movimiento, un movimiento además que nace de la sensación, o sea, de lo que le están pasando a estas personas, o sea, son ya conceptos más concretos de interpretación, pero que tiene que ver con qué le está pasando al personaje. Y iba a decir algo más.
No se me olvida. Mira, que te va a ayudar un poco la compañera. Sí, yo es que justamente con lo que estamos diciendo, creo que tanto el teatro como la danza, como hemos dicho, es la manera de contar. Aquí me viene con que muchos de los personajes, precisamente ellas, más que el mío, tenían mucho que decir. Justamente mi personaje le costaba decir. Entonces, era más cuerpo, más movimiento que otra cosa. Y a muchas de mis compañeras, a pesar de ellas, necesitaban gritar, soltar. Era una necesidad necesitaban soltar de alguna manera. Y justamente el mío era todo lo contrario, era como lo más... Si puedo pasar desapercibida, que sea así. Si a mí no me ven, que sea así, porque le tenía tanto pánico a todo lo que podía ocurrir, por lo que había vivido fuera del centro de menores, que justamente la danza la salvó en este caso. Y también era mi manera justamente de poder contar este personaje y lo cojo de ahí, de que tanto incluso sin hablar, interpretando, yo decía mucho con el silencio, por decirlo así. Y que para nosotras... ¿Perdón, ibas a decir? No. Claro, justo todo lo que han dicho, entendemos la danza como una forma más de comunicar. Y en el teatro que nosotras entendemos, la luz que elijo para enfocar a ese personaje ya te está contando. El dispositivo que elijo en el teatro, ya sea circular o no sé, ya te está contando. La música que elijo te está contando. Entonces, claro, ¿cómo no vamos a utilizar una de nuestras herramientas clave, que es el cuerpo? Porque aunque parezca una barbaridad, hay cosas que solo te puedo decir moviéndome. Es un lenguaje nuevo. Es más, para nosotras era como un lenguaje. Teníamos que pasar de un idioma a otro. Cuando yo, imagínate, bailaba a alguien y empujaba a un personaje y luego tenía que decirle algo y soltar texto. Entonces, tienes que cambiar el formato, es totalmente hacerte bilingüe. Y en el mundo del teatro actual creemos que es esencial, que el actor es también bailarín y el bailarín actor. Pero he hecho una cosa que es verdad que comparto contigo, y es que muchas veces los gestos, la forma que expresa sin hablar, te dice mucho. Eso estoy de acuerdo. Quería añadir que al final, por ejemplo, porque esta obra Código es una mezcla de ambas cosas, pero sí que al principio empezábamos desde la danza y la interpretación sin tanto texto, entonces es más abstracto, pero lo bueno que tiene la danza es que conectas no desde lo racional, sino desde el cuerpo. Como público hay algo que te llega directamente a la entraña, entonces racionalmente igual te vas a casa y dices, no sé exactamente, esto cuando es solamente danza, no sé exactamente qué me estaban diciendo, pero sí sé qué me estaban intentando contar. Hay cosas que se transmiten y además se transmiten mucho más a fuego que cuando es texto, porque el cuerpo lo está recibiendo. Y bueno, yo considero que el cuerpo muchas veces sabe más que la cabeza. ¿Puedo añadir? Yo también creo que en nuestro caso el texto lo utilizamos también como para concretar lo que ya estamos contando con el cuerpo. Por eso considero que es tan completo. Joder, de verdad me parece difícil, pero lo que veo que hacéis vosotras es que vosotros lo estáis viviendo vosotras, el personaje, que eso es muy difícil, es decir, uno puede interpretar, pero bueno, pero muchas veces si no te metes en el personaje es difícil que tú puedas expresar todo lo que expresas, ¿no? Claro. Y ahí vienen los grandes actores. Yo me acuerdo que vi hace muchos años una obra que había 2 actores y titulaba la obra una vez al año. Y bueno, pues puede decir que esos 2 actores, la gente se levantaba de los asientos a aplaudir por el diálogo que tenían, y no había mucha más gente, porque cuando hay muchos, pues parece que todo es más ameno, porque uno dice una cosa, otro dice otra, no, con 2 actores, y eso dice mucho a favor de los buenos artistas, ¿no? Y yo lo que veo que vosotros, que estáis interpretando un poco la danza, me cago con el texto, pues a mí me parece difícil compaginar estas 2 cosas, ¿no? Sí. Porque ¿cómo ha sido realmente esa trayectoria vuestra en la danza? ¿Cómo ha sido? Contadnos un poco. Sí, yo creo que ha sido un poco... Creo que todas, desde muy chiquititas, nos ha
picado el mosquito en la oreja de la danza. Y creo que ninguna, cuando empezamos a estudiarlo, pensábamos que nos íbamos a encontrar con lo que finalmente nos encontramos, ¿no? Con el arte que a día de hoy hemos decidido crear, porque eso, no bailamos solo por el mero hecho de hacer una coreografía, que también, ¿no? Nosotras nos juntamos, nos hacemos una coreo y nos lo pasamos muy bien, pero creo que nos gusta ir más allá o darle la vuelta a la tortilla de, por ejemplo, en la función de Código 400, mi personaje bailaba hip hop o urbano, el personaje de Bea bailaba flamenco. Y también en esa unión de estilos tan dispares nos gusta meterle ese toque de interpretación, porque no es una coreografía sin más, ¿no? Yo, por ejemplo, mi personaje en el centro de Menoés pues hacía abuso de drogas, ¿no? Y nos gustaba un montón poder vincular ese estilo de baile pues del urbano, del hip hop, de movimientos tan vastos o tan bruscos. Y no solo por el mero hecho, como decía antes Elena, de algo estético, porque el urbano es chulísimo, ¿no? Pero queríamos darle esa crudeza al personaje y a la acción que desde el teatro el propio personaje estaba haciendo, que era pues consumir drogas. Y lo que tú bien dices sobre llevarte al personaje e interpretarlo desde la entraña, a mí, por ejemplo, y creo que a mis compañeras también, nos ayuda un montón engancharlo desde la propia coreografía o desde el propio baile, y a ese mismo paso que a lo mejor mi compañera Mitch lo puede hacer de una manera en su personaje, yo desde el mío lo hago de otra manera diferente, y el movimiento es mover el brazo, ¿no? Hacer pim pam, pues el movimiento es el mismo, sí. Pero ya desde el personaje y desde lo que le pasa, lo que le ha pasado, dónde está, de repente el movimiento es completamente diferente, al igual que nosotras, como de las personas que somos, ¿no? Elena, Ángels, Bea, Dani, Sandra y Mitch, bailamos ya de manera diferente, pues ya nuestros personajes ni te cuento. Entonces es como el poder aunar esas dos cosas, interpretar desde la danza, que creo que es lo que más nos gusta definirlo, creo que es lo que más nos mueve. Me parece fenomenal, pero ¿cómo coincidiste las 6 en hacer danza? ¿Cómo fue la coincidencia? A ver, porque cada una soy de un sitio, ¿no? Soy de mundos diferentes, ¿no? Bueno, si tú supieras. No es fácil encontrar gente que puedas vivir, ¿no? En lo que vosotros hacéis. No es fácil. Yo lo veo difícil, ¿no? Porque yo puedo pensar de una forma, puedo vivir algo, pero el de al lado no tiene por qué sentir nada de esto, ¿no? Totalmente. Nosotras empezamos como, bueno, éramos 9 al inicio, pero digamos ya con las que estamos 6 extrañas en un círculo, donde cada uno, como has dicho, venía de su madre y de su padre. Yo, por ejemplo, no había bailado en mi vida. Otras habían tocado el mundo del K-pop y todo esto, otras eran súper urbanas. Yo llevaba una semana en Madrid. Claro. Sí, yo venía de Italia, porque estaba harta. Dije, pues me vengo a la escuela esta, que me interesa mucho. Justo. Y por ejemplo, yo nací con un tutú de ballet puesto, o sea, imagínate. Pero fue así, o sea, tal cual. Nos encontramos aquí nosotros y dijimos, madre mía, ¿qué va a pasar? Pues mira, pues fíjate. O sea, lo tuyo ya digamos que es de nacimiento. Lo mío ya de nacimiento. Mi madre es lo que hay. Me puse ahí y pues la verdad que dio en el clavo. Podría ser que no, pero... Acertó. Y encima fue algo de, o sea, yo creo que al principio éramos simplemente compañeras de clase, había algo de llegábamos, dábamos nuestra clase y cada una luego para su casa, no queríamos saber nada. Lo que pasa es que creo que el hecho de haber hecho 3 años juntas, hemos acabado siendo amigas, y el hecho de ser compañeras y tan juntas, pues hemos acabado amando la danza de la misma forma. Y creo que como que ese ha sido como nuestra trayectoria, ¿no? De compañeras de trabajo a amantes de la danza de la misma forma. O sea que un poco, muy bien, el hilo conductor un poco ha sido la danza, ¿no? Sí. Fue un poco el inicio de cómo os conocisteis y cómo coincidisteis luego para hacer los proyectos que esté desarrollando, ¿no? Pues muy bien. ¿Cómo entendéis la danza vosotros? ¿Qué es por vosotros la danza? ¿Sabéis lo que...? Dale. Sí, bueno, yo es que iba a añadir algo aquí, pero me viene perfecto. Yo, por ejemplo, un poco igual que Bea, no nací con el tutú puesto, pero sí con la iniciativa.
Me ha gustado. Muy bien, muy bien. Y había algo de que el cuerpo me lo pedía. Y allá donde había un escenario yo quería. Y allá donde había un micrófono, un radiocassette yo quería. Y siempre. Pero siempre entendí que pues la danza es un hobby. Y es una cosa que tú añades a tu tiempo libre, no a tu vida. Y yo, por ejemplo, llegué aquí, sí que siempre he estado de la mano del arte, más allá de la danza, pero vine por la interpretación porque pensaba que era más serio, que de ahí podía sacar un futuro difícil, pero más serio. Y sí, pero igual que tenía la iniciativa, el mundo parece que también. Y de alguna forma, porque me lo pedía el cuerpo, acabé metiéndome en la diplomatura donde acabamos todas. Y ahí yo creo que empecé a entender que la danza te viene. Es algo con lo que vives, que te lo pide el cuerpo, es una forma que tienes de expresarte, de soltar cosas que de otra manera... sobre todo en el arte, hay gente que lo hace pintando, también lo tengo por ahí, hay gente que lo tiene escribiendo. Hay gente que igual lo tiene cuidando animales, yéndose a África a salvar a gente. O sea, creo que cada persona tiene su manera de conectar consigo mismo, de hacer lo que de verdad le llena. Y una de las tantas que hay creo que es la danza, que concretamente a nosotras, por todo lo que hablamos, sé que nos conecta con nosotras, nos ayuda a sanar, a conocernos mejor a nosotras mismas, a comunicarnos con los demás, a soltar lo que nos bulle por dentro y es un poco una pieza más de nuestro cuerpo. Igual que tenemos un corazón que late, la danza creo que pertenece a esa vitalidad propia de cada una. Pero fíjate, yo veo muy importante que uno pueda realizar lo que le gusta. Muchas veces estamos en un mundo donde hay que ganarse la vida, donde hay que vivir, y de verdad es muy triste que la gente pues, se dedica a otras cosas para poder vivir, porque tiene que pagar, la factura viene todos los meses, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se acierta con la profesión y la puede desarrollar, yo creo que el tiempo pasa rápido. Sí. Yo me quiero poner en el lado contrario de una persona que tenga que trabajar en algo que no le gusta, las horas son interminables, ¿no? Sí, sí, ¿Eh? sí. Y además, sí, ¿verdad? Es que es muy lamentable. Y que yo creo que además, por ejemplo, nosotras que somos tan sensibles, hay algo de es que no podemos, es que no, físicamente no podemos. Yo por lo menos ha sido siempre por eso acabé aquí, porque es que el cuerpo... Tú has acertado. Sí. Y lo de tirarse por la ventana no está muy lejos, hay algo de... Es que me deprimo. O sea, de repente el día es oscuro, hace sol, pero el día está oscuro. Oye, una pregunta. Vosotros que vivís tanto, efectivamente la danza es lo que estáis haciendo porque tenéis pasión, se ve. Cuando la época de la pandemia, ¿vosotros en casa qué hacíais? ¿Practicabais? Bailar. ¿Os comentabais entre vosotras? ¿Cómo lo hacíais? No, o sea, para la época de pandemia primero ni nos conocíamos. Bien. Y yo, por ejemplo, mi caso personal fue que fue un momento súper bonito, porque yo lo viví en Santiago de Chile, mi familia es chilena, y fue estar encerrada en un casoplón donde por primera vez tenía una habitación vacía con un espejo delante. Y me tuve que enfrentar, y creo que fue el momento en el que decidí, es esto. No sé muy bien qué es, pero va por aquí. Porque mi trayectoria empezó en el mundo del circo, del contorsionismo y todo esto, y era lo que empezaba yo practicando. Y como ha dicho Elena, bailar era un hobby, hasta que empezó a tener sentido y de repente era un salvavidas en época pandemia, por ejemplo. No sé si alguien quería. Justo lo mismo. Sí, justo. Pues miau. Algo iba a decir con respecto a esto. No, pero eso es verdad, seguro que tú te ponías delante de ese espejo y realmente estabas haciendo danza, te movías como si estuvieras en escena, ¿no? Claro, pero yo lo recuerdo y en ese momento para mí era total y absolutamente un hobby, porque yo cuando entré en la escuela, yo entré en el mundo de la interpretación, porque también en mi casa tenía más peso. Si yo decía que quería ser actriz, muy bien, Daniela, te doy la mano y estupendo, adelante, pero bailarina,
Hay un prejuicio aún más grande con ser bailarina, y más que con ser actriz. Y por horarios de mi trabajo no pude entrar en la diplomatura de interpretación, terminé entrando en la de danza porque teníamos esas horas de interpretación que le habíamos dicho, y al final me llamaron bailarina por primera vez en mi vida y dije, sí, sí, gracias. Acertaste ahí. Totalmente, pero totalmente. Y por eso yo, por ejemplo, y sé que muchas relacionamos esta escuela como un soplo de vida, como algo donde hemos podido ser quienes somos de verdad y hemos podido aceptar que somos artistas y que el arte es una necesidad y que absolutamente nos cura. Y que yo echo, por ejemplo, la vista atrás y pienso, si todos esos artistas en general hubieran decidido ganar su dinero y trabajar en X cosa, en vez de a lo mejor terminar muertos de hambre, con pulmonía, muriendo en la calle, pero han creado el arte que hoy en día conocemos, es que es una barbaridad, o sea, es esencial para el ser humano, para la historia y para nuestro crecimiento también personal. Entonces, si a ellos les agradezco y me quito el sombrero, ¿por qué no me voy a permitir a mí lo mismo? Claro. Sí, me parece muy bien. Una labor de los padres también es que dejar que los hijos hagan y apoyarles en lo que a ellos les gusta, ¿no? Porque uno puede ser mediocre o regular. Yo creo que si no aciertas a hacer lo que te gusta, al final eres malo, porque haces a desgana, no tienes pasión, no le pones parte de lo tuyo. Sin embargo, cuando es todo lo contrario, yo al final creo que vais a triunfar seguro, porque lo vais a hacer bien, porque lo vivís, y es algo que se transmite. ¿Y vas a decir algo? Sí, no, yo iba a recoger lo tuyo, que justo la importancia de dejar a los hijos hacer lo que quieran, porque a lo mejor tu niño hace fútbol, pero con el fútbol descubre su pasión de cuando es adulto. Entonces es súper importante y creo que una cosa con la que coincidimos todas con la danza es que pues eso, ni la sociedad ni en ningún sitio se le da importancia, como que no tiene mucha validación la danza, y creo que nosotras hemos aprendido a que no tenemos que esperar que nadie nos dé validación sobre la danza, la validamos nosotras, y creo que por eso hemos llegado a crear, junto a Maite Castellote, nuestra directora, una función. ¿Sabes? De creernos, de no vamos a esperar a que el mundo nos llame, porque el mundo no nos va a llamar, vamos a entrar sin llamar a la puerta. Dije sí, hay que tomar la iniciativa. Yo creo que la gente que triunfa es lo que tú has hecho. Y verdaderamente te admiro, bueno, admiro a todas, ¿no? Claro, pero quiero decir, a las palabras que tú has dicho es verdad. Tienes que lanzarte, tienes que decir, venga, aquí no me quedo y voy a seguir, que diga el mundo lo que dé la gana, que te digan si te cogen o no te cogen, pero tú has seguido tu línea, me parece fenomenal. Claro. Es más, conseguimos plantear código pensando así, porque terminamos el curso y nos pasamos el verano diciendo, hay que hacer algo, hay que crear algo, hay que mover algo, claro. hay que. Y de repente fue una tarde juntas de hagamos. Y enviamos un mensaje al director de la escuela, a Carlos, y le dijimos, hola, la sala está libre en algún momento, queremos renacer código 400, dinos por favor tal, una reunión, una hora, un día, estupendo, tuvimos la reunión y de repente salimos en una semana con un proyecto que era el primero profesional de esta escuela, que no eran solo muestras de final de curso y etcétera, o sea, fue como de un momento para otro. De repente teníamos el sí y de repente ya teníamos que estar empezando a crear. Y se nos llenó la vida, sabiendo que hay un proyecto en el que tenemos que involucrarnos en cuerpo y alma y solo piensas en eso y comes en eso y creas y... Y bueno, yo añadir que esto es verdad que supongo que es cosa de que sea la primera vez y por dar un poco mi experiencia, toda esa ilusión, una vez lo hicimos, o sea, una vez se acabó, o sea, el haber hecho todo ese mes de funciones lo vale. O sea, fue como es que sí, fue como comprobar que era lo que queríamos hacer, que estábamos haciendo lo que había que hacer. Y pues eso, que fue muy bonito. Muy bien, ya lo creo. Oye, yo de verdad que os felicito porque habéis tenido la valentía de hacerlo. También es verdad que habéis tenido esa posibilidad de haber metido en la escuela y bueno, y todo eso también es una suerte, pero también es verdad que al final hay que valer, porque mucha gente tiene muchos medios, pero al final pasa desapercibido, no pone esa pasión que hay que ponerle, ¿verdad? ¿Qué dificultades habéis encontrado en danza teatro? ¿Son muchas dificultades el haber compaginado estas dos profesiones? Bueno, como os hemos explicado antes,
son dos lenguajes y son difíciles de compaginar, pero al final creo que es como todo, trabajo. Y con el trabajo se consigue. Y que se complementan. Sí, totalmente. Que además- O sea, habla, sí. No, que además la filosofía que nosotros tenemos en cuanto a la danza es que la danza cuenta, o sea, la danza es interpretar también. Entonces, en ese sentido, unirlo a la interpretación, al teatro, es como más fácil porque ya partes de la premisa de yo estoy contando contando una historia cuando bailo. Creo que lo que sí que ha sido más difícil ha sido unirlo al texto. Creo que ahí sí que es donde entran los dos idiomas totalmente diferentes, de repente yo te estoy contando, porque además cada movimiento significa una cosa. Yo no estoy moviendo el brazo porque sí, yo estoy moviendo el brazo porque quiero decirte algo con ese brazo. Y en cambio, claro, luego después de mover todo el cuerpo y estar hablándote con el cuerpo, tener que cambiar a decirte realmente texto, eso a nosotros nos costaba muchísimo y además siempre eran esos momentos donde más teníamos que meter la llave inglesa de, vale, aquí es donde hay que apretar, porque es el cambio de idioma y todo, o sea, tiene que estar igual de colocado que está cuando estamos bailando. Creo que esa para mí ha sido la dificultad más grande, el cambiar de danza a texto, no tanto a teatro. Y que hay que cambiar el chip tanto que al final es toda la técnica también, de tienes que saber que el texto se tiene que escuchar, se tiene que entender, encima tiene que entrar en música, porque nosotros teníamos espacios de esta música suena y de este segundo a este segundo es cuando va a suceder esta conversación. Entonces, tiene que entrar en esos segundos la conversación. Entonces, si hay un paso que se te fue en el otro, bueno, pues sí, compaginar y mezclar los dos. También mucho trabajo y mucho ensayo, ¿no? Todo lo que podemos llegar a mostrar en una función de hora y media no es solo esa hora y media, sino todo el trabajo tanto desde creación de la mesa, ¿no? De sentarnos y decir, oye, ¿de qué vamos a hablar? Tanto nosotras como pues nuestra directora Maite y Delia también, que nos ayudó con las coreografías, o Lucía, que nos ayudó a escribir el texto. Desde ahí todo ese trabajo, a ponerlo en pie, venir todos los días a ensayar, irnos a donde sea a conseguir esto para la escenografía, esto otro para no sé qué. Entonces había tanto trabajo que de repente, alguna antes creo que lo ha dicho, como que era una sensación de inmersión como en una bola, ¿no? Entonces al estar en modo focus con todo eso todo el rato, hay tanto trabajo detrás de ensayo, de repetir una y otra vez, sobre todo en un ambiente tan seguro como es el de pues, nuestra amistad y nuestra compañía. Es difícil, pero dices, lo puedo sacar, ¿sabes? En plan, la ilusión, todo nos coloca hasta llegar al punto de llegar a función y decir, vamos con ello. Entonces, a pesar de la dificultad, entiendo que al estar sumergidas en todo eso y en la pasión que nos supone, es difícil, pero nos encanta. El sacrificio vale la pena. Exacto. Vale la pena, sí, es verdad. Pero vosotros realmente lo que estáis haciendo, ¿ya lo está haciendo más gente en el mundo del teatro-danza? ¿O la gente va por danza solo y teatro solo? Pero combinar estos dos lenguajes ya se está haciendo. ¿Vosotros, digamos que de una forma habéis tenido a alguien que os hayáis fijado? ¿O es algo que vosotros lo hacéis de una forma fresca, natural, con distintos, no sé? Sí, o sea, yo sí que es verdad que entiendo que está el teatro, luego entiendo que está la danza, luego están pues los musicales, ¿no? Y entiendo que, yo sí que es verdad que alguna vez he visto algo parecido a lo que nosotras podemos hacer, pero en este caso concreto no de Código 400, al ser una función tan documental y tan realista, considero que no he visto algo tan similar, pero sí que es verdad que aunar tanto la danza con el teatro, creo que solo existe de esa manera tan simbiótica, por así decirlo, en los musicales y no tanto en el teatro como tal, ¿no? Si tú vas a ver una función de teatro, pues a lo mejor el principio de la función hay una pequeña coreografía, ¿no? Pero no con el hecho de que ese vaya a ser el lenguaje con el cual se te va a transmitir a ti como espectador la función, y creo que nosotras escogemos, como bromeábamos antes, ese bilingüismo actoral, tanto en la danza como en el teatro, y no es que nos decantemos por una, sino que hacemos un megamix de idiomas, y creo que eso no es algo que esté tan de moda o tan a la vista a día de hoy en el arte, O sea, a lo mejor aquí en Madrid, ¿no? De alguna forma vosotras realmente
habéis creado un poco esta forma de hacer, porque cuando veía a una de vuestras compañeras que decía que las manos crean mucha expresividad, que dicen muchas cosas, ¿no? Todo esto, normalmente cuando uno va al teatro o a la danza, ve un poco la coordinación que hay que todos los que trabajan, pero no se fija uno en tantos detalles, ¿no? Exacto. Sí, yo os he de decir algo. Nos quedan 5 minutos nada más, ¿eh? O sea que... Madre. Y queremos hablar de muchas cosas, no nos va a dar tiempo. Haremos otro programa. Sí, vale. Yo iba a hacer un pequeño apunte que... Sí, bueno, creo que es lo que has dicho tú, que sí que existe teatro-danza como tal, pero no la forma en la que lo hacemos nosotras concretamente. Creo que tenemos un par de detalles, como has dicho tú, de juntar ese realismo y después meterte una escena de danza, ¿sabes? O incluso utilizar la danza como recurso interpretativo. Creo que no lo he visto en ningún lado, precisamente como lo hacemos nosotras, ¿sabes? Yo tampoco. O sea, me parece algo genuinamente único y algo que no lo hemos creado nosotras, o sea, nos lo han enseñado. Nosotras empezamos aquí, como te comentaba, la profesora era Delia Villegas, también ha sido parte del proyecto de Código 400, después hemos pasado por las manos de Maite Castellote, también ha sido parte de Código 400, la directora, pero al final, como que entre sus mentes y las nuestras, creo que va teniendo cada vez más forma, porque era algo que nació en ellas y ha ido cogiendo forma, y sí creo que es algo único, yo genuinamente pienso que lo hacemos nosotras de esta forma tan minuciosa, uniendo ambos mundos, porque puedes ir a ver un ballet todo como muy colocado y perfecto, pero puede no contarte nada. O ir a ver el circo, barbaridades acrobáticas y no contarte nada. O sea, te cuenta, hay una historia, pero no está trabajado interpretativamente de la misma manera. Nosotras, la unión que hacemos entre ambos mundos la hacemos con muchísimo detalle y creo que, por ejemplo, en el ballet no. En el ballet sí estás teniendo en cuenta cuál es la historia, pero estás más en la técnica que en la interpretación, que en vivirlo. Sí. Oye, vamos a ir un poco comentando preguntas que son claves y que, bueno, que no quiero terminar sin preguntaros. ¿Vais a volver a representar Código? Ojalá. Es una de las cosas que realmente tenemos en mente, solo que es difícil porque tenemos que encontrar el sitio. Así que, ojalá. Seguro que sí, pero ¿ya tenéis prevista la segunda parte de Código? Si mañana os dice una compañía, mañana vais a empezar, ¿lo tenéis previsto? Tenemos un contacto, tenemos que hablar con ellos. Muy bien. Estamos creando. Sí, estamos mirando a ver si se puede, pero no... Y en realidad, como de momento con quienes sabemos que contamos es con la escuela y la sala que tiene la escuela, de momento nos planteamos también hacer otras funciones, igual que con Código, reciclar alguna de las que ya hemos hecho, en este caso Alicia, o Bernarda Alba, la casa de Bernarda Alba. Pero quién sabe si haremos otras funciones diferentes, nuevas. O sea, estamos gestionando un poco, a ver. Bueno, pues hemos tenido, muchas gracias a las 6, porque he tenido la suerte de verdad de poder hacer este reportaje, que a mí me parece que a mucha gente le va a parecer muy novedoso, porque mucha gente estamos metidos en un mundo diferente. Esto cuando se emita por YouTube, y bueno, y vosotros podéis también distribuirlo a vuestras amigas, pues de alguna forma se van a dar cuenta de la labor que estáis haciendo. Os parece fácil porque os gusta y tenéis pasión, pero no es nada fácil. Y bueno, desde aquí, de verdad, mi más sincero enhorabuena. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Y bueno, decir que si este programa está es porque ustedes nos escuchan y nos ven. Si no fuera así, no tendría sentido.